Antonella se relacionaba con el otro no solo desde el lugar que ella quería, sino desde el lugar que el otro necesitaba, y eso es donación. El 29 de agosto de 1999, yo tenía 35 años, 4 hijos sanos. Un domingo a la tarde, un inconsciente pasó un semáforo en rojo, choca el auto y nos encontramos horas después en la terapia del Hospital de Niños Vilela de Rosario con nuestra hija de 6 años que muere y decidimos donar sus órganos. Nosotros donamos los órganos de Antonella no por cómo murió, sino por cómo vivió. Antonella fue un ser muy especial, era muy inteligente y en esa inteligencia de afectos, Antonella estaba siempre atenta a lo que le sucedía a los otros. Ella daba vida en vida, ella donaba amor, donaba afecto. Para nosotros la donación es una actitud de vida y no una decisión al final. Lo vemos desde otro lugar, desde el lugar del donante, desde el lugar de la vida del donante y de esta posibilidad que tuvieron de vivir tan plenamente que les permitió además al morir donar los órganos. Ahora sí, seguimos en el aire de Caleidoscopio. Todo tiene que ver con todo. Hay esperanzas, hay dolor, pero también hay resiliencia. Y uno debe ser muy maduro en sus sentimientos para determinadas decisiones. Sobre todo en un momento muy duro de una vida, como es la muerte de un hijo, cuando hay algo que es contra natura y es inexplicable. Así que hoy vamos a hablar de la ley de la persona donante de órganos de Argentina. Y vamos a hablar con su luchadora, con su embajadora, con su abanderada, para decirlo de alguna manera. Estamos aquí con Silvia Trivisono, porque ella, junto a su esposo Alejandro y a su familia, han logrado algo que no se imaginaban. Y este 29 de agosto, que es la fecha, 29 de agosto es la fecha en que fallece Antonella, y es el día de la persona donante de órganos, se va a hacer ilizamiento en el monumento, una invitación, una idea que tuvo, gracias a Dios, el Ministerio de Educación de la provincia. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. La verdad que es increíble cómo fuimos transitando estos años, ¿no? O sea, cuando en el 2019 se cumplieron 20 años de la muerte de Antonella, nos pusimos a pensar con Alejandro cuánto tiempo más íbamos a hacer una actividad para recordarla a ella, porque ya nos veíamos más viejos y cuánto, y a la vez esto que había nacido a partir de su muerte, cuando lo dejáramos de hacer, iba a morir también. Entonces era otra muerte más a la que nos enfrentábamos, además de la de Antonella. Entonces entendimos que la mejor manera de hacer desaparecer a Antonella era haciendo aparecer a todos. Y a partir de ahí resurgió la idea, porque en realidad fue una idea del 2005, me parece, 2004, y resurgió la idea de poder hacer el Día Nacional. Está el Día del Donante, el Día de la Donación, el Día del Trasplantado, el Día del Médico, y no había Día del Donante. Y nosotros contamos, como dice el video, que donamos los órganos de Antonella por cómo murió, no por cómo murió, sino por cómo vivió, y que tiene que ver con la vida y no con la muerte o la enfermedad. Y entendíamos que el 30 de mayo nos juntamos a hacer homenajes, pero porque la persona murió y donó. Y las familias, en realidad, nos acordamos de nuestros seres amados desde la vida. Uno se acuerda de los besos de Antonella, de los abrazos, de lo que ella hacía, de cómo se reía. Y uno quiere rescatar eso, el valor de la vida, la entrega que ella hizo, la donación de vida que hizo en vida, y que después además le permitió donar los órganos, pero que tenía que ver con cuánto nos mejoró la calidad de vida a nosotros, mejoró su propia calidad de vida, porque era una nena muy feliz y que tenía esta capacidad de adaptarse a muchas cosas y que disfrutaba de lo que podía y de lo que tenía y no solo de lo que quería. Entonces entendimos que eso es donación. Donación es mejorar la calidad de vida de un paciente en lista de espera.
pero también es mejorar la calidad de vida nuestra y la de los que tenemos al lado, y tiene que ver con lo que elegimos hacer cada día. Entonces, a partir de la muerte de Antonella, nos dimos cuenta que nosotros teníamos problemas antes, pero que también nos hacíamos muchos problemas. Entonces, empezamos desde ahí a elegir a qué batallas queríamos enfrentar y cuáles no merecían la pena nuestro desgaste y nuestro cansancio, ¿no? Hoy en día estamos todos agobiados, estamos atravesados por muchos problemas. La situación no es fácil para nadie, pero volver a casa y no ver que tenemos a nuestros hijos o que no tenemos a nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros amigos. A veces nos juntamos con los que estamos juntos en el trabajo, que pasamos muchas horas y llega el fin de semana y ya estamos cansados y queremos descansar. Uh-huh. Y nuestros amigos de siempre quedan para el otro fin de semana. Y bueno, y vamos postergando ser felices. Entonces, esto que nosotros empezamos a contar era para que, así como queríamos evitar que con la donación de órganos otra familia sufriera lo que estábamos sufriendo nosotros, con lo que contábamos, la idea era también evitar que a alguien se le pasara la vida sin aprovecharla, con los que tenía cerca, con aquellos que podían volver a su casa y darle un beso a su hijo esa noche, contarle un cuento, abrazarlo, no sé, hacer 1000 cosas que uno disfruta, ¿no? Y que después vos ves que se te pasa muy rápido. Totalmente. Llegan a los 10, 15 años y ya están grandes y ya... Y te preguntas en qué momento crecieron. ¿Dónde me crecieron tanto? Y bueno, entonces, ojalá pudiéramos todos pensar, parar un poco la pelota y pensar sin que nos tenga que pasar nada grave. Uh-huh. Y esa fue un poco nuestra idea, ¿no? De contar siempre, no para que hagan lo que nosotros hicimos, sino para que el otro haga lo mejor que necesita. Totalmente. Porque siempre decimos, nunca nos sentimos ejemplo de nada, al contrario, nosotros imitamos todo lo que hizo Antonella, intentamos, porque no nos sale, pero ella vivía de una manera tan plena, era tan inteligente para vivir. No sé, a los 4 años ya sabía leer, escribir, sumar y restar, y entonces había que buscarle una escuela, y cuando empezó la nueva escuela eran 45 compañeros y claro, jugaban a la escondida en el recreo y ella nunca conocía a quién hacerle la pica porque no sabía quiénes eran. Entonces me decía, mamá, me pierdo, me aburro, y yo la mandé. Entonces digo, fíjate qué podés hacer si compartís caramelos. Entonces ella no solo los compartía, sino que lo que hacía era organizar con 2 escalones que había en la escuela quién saltaba más lejos, y el premio era el caramelo. Entonces no le daba el caramelo a cualquiera, sino que le daba a los que jugaban con ella. Y pasaba de ser una más del montón a ser la protagonista de su historia. Ella vivía lo que quería vivir. Que de alguna manera ella misma organizaba esto. Tal cual, o sea, fue idea de ella. Lo disfrutaba. Tal cual, y fue idea de ella eso, o jugar al truco, y en primero se sentaba al lado del nene que sabía menos jugar, porque sabía que lo tenía que ayudar, pero después, claro, de tirar el 3, tirar el 2, de cantar, o sea, era tan intenso su participación, porque el otro no sabía jugar, que le dejaban las cartas y jugaba ella, y tenía 4 años y jugaba con chicos de 7. Entonces, demasiado chica para toda esa inteligencia, esa vivacidad, para poder compartirlo con el otro. Yo creo que ella vivió en casi 7 años lo que a nosotros nos va a costar 90, sí, entenderlo. Porque tenía la inteligencia de estar presente en el presente. Y de, bueno, ahora me toca esto y disfruto esto. Y quería ir al cine o quería ir de un amigo y no la podíamos llevar. Y veíamos qué podíamos hacer cerca. Que sí, no, y estaba buenísimo y lo disfrutábamos y lo pasábamos re bien. Y ella lo pasaba re bien y se adaptaba. Y muchas veces aprendimos después con esto de las campañas, por qué no salió la ley antes o por qué no pudimos hacer, y a lo largo de todo este proceso entendimos que muchas veces nuestro tiempo no es el correcto. No. Y que la impaciencia que tenemos por los resultados nos impiden valorar el camino. Entonces la ley salió en el 2020, que fue en un momento clave que saliera, porque la sociedad volvió después de una pandemia a valorar todo esto que antes a lo mejor lo escuchaba y no se entendía. Es un renacer.
Exacto, y que por qué fue en ese año y por qué fue de esta manera, y aparte ahora estamos trabajando en que las provincias adhieran a la ley. Santa Fe y Cava fueron de las primeras en adherir, así que La Pampa también adhirió, y ahora estamos trabajando con Buenos Aires, con Ushuaia, con Jujuy, con los que podemos ir llegando porque no tenemos contacto. Yo soy una más del montón que agarro el Instagram y me fijo quién me puede contestar. Vamos, desde acá vamos a hacerlo lo nuestro también. Tal cual, así que cual. Sí. Desde cada uno, desde su lugar, tiene un montón para poder ayudar. Es que a veces uno no se da cuenta que a veces es un contacto y abriste muchas aristas, pero me detengo en esto. Es renacer. Volvimos de una época, yo les digo, de oscurantismo, lo que fue la pandemia, que fue brutal, pero renacimos y aparece la ley. Pero la realidad es que Antonella renace en cada persona en donde ella está. Y renace cada día, como cada uno de nosotros. Y fue ahí, justamente, cuando sale la ley. Y es como vos decís, la vida tiene sus propios plazos, digamos. Tiempos, sí. Y sus tiempos. Bueno, fue ahí. Es en el renacer para todos. Y esta ley está para esto. Sí, yo creo que cada uno que escucha su historia se enamora de Antonella y abraza en Antonella a todos los donantes, ¿no? La idea es que a partir de esta ley, que es un efeméride escolar, en realidad el ministerio increíblemente entendió tanto todo esto, lo captó de tal manera el Ministerio de Educación, que en este 29 de agosto se va a hacer el izamiento en todas las escuelas de la provincia leyendo un texto sobre donación. Y se junta, o sea, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, del cual depende el CUDAIO, han trabajado para que las familias donantes puedan participar del izamiento de las escuelas. Entonces, este año, para nosotros, ¿por qué hicimos el izamiento? Es algo cotidiano que hace todos los días, te morí de frío. ¿Qué tiene de lindo? Tiene de lindo mirarlo con otros ojos, como queremos que como pedimos que podamos mirar la vida, ¿no? Con otros ojos. Y esa bandera que se eleva, en un momento se despliega, nos cobija y se transforma en una patria que abraza a sus donantes. Entonces, desde ese lugar, para nosotros es importantísimo que este viernes se haga el izamiento, se dé un aplauso, que haya algo que los chicos puedan accionar. La primera acción es aplaudir. Bueno, después vemos qué más hacemos. Empecemos aplaudiendo. A ese héroe que rescató a alguien de estar preso en una máquina de diálisis, por ejemplo, o de ese héroe que me permitió volver a mirar a mis seres amados a partir de un trasplante de córneas, ¿no? Entonces, son héroes, realmente son héroes, son personas como cualquiera de nosotros que han tenido una mirada de vida mucho más allá de lo que era cada día, que pudo trascender el momento de su muerte. Seguir viviendo y seguir en el otro y seguir uno mismo. Digo, hay una película, vi el tráiler porque no me animé a mirar la película, que es la de Vicuña, y es muy fuerte. No la conozco. El corazón delator, decime, Brisa, el corazón delator, él recibe el corazón de una persona que fallece y el perro lo reconoce a él. Caminando es, Brisa, vos ayúdame, que ella sabe mucho de esto. Él va caminando y un perro se le acerca y es el perro del amo que falleció. Sí, hay muchas, 21 gramos también es muy que tiene que ver con eso. A mí la que me gustó y que, mira, lo vi el domingo, prendo el televisor y veo una película, yo pongo siempre el 300 y a partir de ahí arranco con todos los canales. Entonces estaba Betiana Blum hablando sobre trasplante en una película, entonces dije, ¿qué pasó? Y no soy de mirar mucho las películas de Volver, pero me parece que Volver era. Pero la reinicié y es una pianista que recibe un trasplante y que al morir su esposo
quiere tirar sus cenizas. Entonces está la diferencia entre el que murió y le permitió a ella seguir viviendo y el que murió y se desparrama en la tierra sus cenizas, Sí. ¿no? Entonces vamos a tener uno de esos dos destinos, Sí. o nos vamos a la tierra o nos vamos a permitir que otro tenga vida. Y me gustó esto porque era una comedia donde todos querían que ella se cuide y que la ayudaban y los hijos se peleaban, y bueno, entonces era como algo muy normal en la familia, que vivían peleándose, y cómo la vida transcurría normal después de un trasplante. Pero yo quiero que este día no sea solo el momento de qué pasa en un trasplante, qué pasa cuando te enfermas o qué pasa cuando te morís. Creo que hay que hablarle a la gente cotidiana, donde nos preguntamos qué nos pasa cada día. Exacto. La donación de órganos no tiene que ver solo con la donación, en realidad, no tiene que ver solo con órganos, con sangre o con tejido, decimos, sino con que lo mejor de mí viva en vos. Entonces, hubo un momento en que nos pensamos a preguntar con Alejandro qué queríamos dejarle de nosotros a nuestros hijos. Uh-huh. Porque cada día que pasaban con nosotros iban a llevar un recuerdo. Entonces empezamos a construir qué recuerdos queríamos que tuvieran. Por ejemplo, uno se acuerda, no sé, cuando era chico tenés la Navidad con los olores de determinada comida, el invierno con determinado guiso, con determinada ropa, la textura con la que te abrigaban, o sea, cómo te sentías. Entonces, empezar a ser constructores de esa memoria que queremos dejar para nosotros y para el otro. Es que somos nosotros mismos con ese legado. Claro, el tema es que cuando empezamos a hablar de muerte, no todos ven la trascendencia, pero no está mal, porque cada uno tiene su tiempo y su forma. Para muchos donan porque total después no existe más nada, y de alguna manera les permite tomar la decisión desde otro lugar, y está bueno que lo hagan. Totalmente. O sea, yo traje a colación lo de la película porque como a nosotros la vida nos va marcando un ritmo, aunque nosotros, o sea, no querramos ir, sí. Porque termino de ver la película y al final le agradecen a un doctor, Kirchner, que es un doctor de Buenos Aires, el aporte. Y yo me acuerdo que ese doctor me había contestado hace muchos años algo en el Facebook. Lo busqué y le mandé un mensaje diciéndole si todavía seguía trabajando en donación de órganos, porque nosotros no tenemos acceso a Buenos Aires. Claro. Y pasé mi teléfono, él se contacta conmigo y me da el contacto para que Diario Clarín pueda sacar una nota. O sea, me aparece una película, hablo con alguien de la que está en la película de hace no sé cuántos años, y aparece un camino que me abre a lo que yo estaba pidiendo. Entonces, hay muchos signos en la vida de la persona que se compromete en el trabajo hacia el otro. Y si a mí me emociona, porque sé que eso me sobrepasa, porque sé que no tengo control sobre lo que uno recibe, y me compromete a ser mucho más precisa en las cosas para dar. O sea, yo estaría, a lo mejor no te digo hace 26 años, pero estaría hace 20 años tranquila en mi casa. Sí. Y estoy recorriendo el país sin tener una ONG, sin tener una fundación, sin tener ningún subsidio de nada, solo con nuestro trabajo y nuestro aporte, pensando en que dejo un legado de amor que a mí me sirvió muchísimo. Exactamente, y que aparte nos sirve a todos, porque están haciendo escuela, está con todo esto que está sucediendo, pero además son charlas, capacitaciones, hay que concientizar al otro de lo que sucede y de lo que somos nosotros mismos capaces de dar una vez que ya no estamos, para seguir estando. Sí. No sé si lo dije bien. Sí. Pero es muy, muy necesario hablar con ustedes. Casualmente me acordé de lo de Clarín cuando estabas hablando y ahora salió esto. Todo está relacionado. Yo agradezco muchísimo todo este trabajo que están haciendo. Gracias. El viajar, porque todo nace de un porqué. Todo tiene un origen. Por eso en el avance del programa, en un momento escribimos desde el dolor poder transformarlo en amor, ¿no? Esta cuestión de la resiliencia. Pero también estuvieron con el Papa. Hay una foto que está pasando con el Papa Francisco.
¿Cómo Sí. fue ese momento? Y fue muy especial porque también fue especial el viaje. Mis suegros, que eran grandes, nunca habían conocido la tierra de sus padres. Y entonces en un momento que pudimos, les ofrecimos de llevarlos. Y estaban los dos todavía bien, hoy mi suegro no está. O sea que fue hacerlo en el momento justo. Hacer la lectura de eso, ¿no? Otro ¿Por qué momento. soy? Y no dejarlo para mañana, porque tiene que ser hoy, y a veces uno tiene esa urgencia y no sabe por qué. Y bueno, nos fuimos y fuimos a ver al Papa, y cuando él está saludando, me abalancé sobre el Está la vallado foto. y le empecé a los gritos a contar, Papa Francisco. Claro, el Papa argentino, yo no hablo bien inglés, no hablo bien italiano, Pero era castellano. era contarle al cura del barrio, Lo ¿entendés? nuestro. Entonces, Papa Francisco, soy la mamá de Antonella, ella murió. Y se paró y nos miró la imagen que teníamos, y le di un beso, y le pudimos dar después una taza que supongo estará en el Vaticano, una taza con la imagen de Antonella, pero nos sentimos escuchados desde ese lugar. Y yo creo que nos tenemos que animar mucho más a pedir ayuda cuando nos pasan cosas, porque hay mucha gente que a lo mejor no tiene el ejercicio de prestar atenta, pero no quiere decir que no quiera ayudar. Nos pasó también en otro viaje que estábamos caminando por una calle que eran todos teatros, y cuando veo un montón de gente le digo, ¿qué pasa? No, dice, porque ahora va a salir el actor principal. El actor principal era un actorazo, era Hugh Jackman, el que hizo Wolverine. Entonces, digo, claro, en el mundo la gente trabaja, los actores también trabajan, no solo en las películas. Entonces le dije a Alejandro, yo me quedo, y mi marido más santo imposible, porque yo soy la que genero todo esto. Después él es el que lo profundiza, me acompaña, claro, y arma todo, pero bueno. Pero el puntapié es tuyo. Claro, o sea, a él nunca se le ocurriría esperar a Hugh Jackman, convengamos, ¿viste? Entonces dije, bueno. Y cuando él se acerca, saluda de lejos, porque está con una mascarilla por la pandemia, saluda de lejos, le grito en un inglés, "My daughter is dead, she's an organ donor". Lo único que sé es decir en inglés más o menos coherente. Pero es para todos. She was an organ donor. O sea que en inglés sería yo, ¿viste? Sí. Pero nada más que a mí me salió así como... Pero fue claro. Y él se paró, y yo le di el teléfono con la foto de Antonella, y Alejandro le sacó una foto a él desde su teléfono. Entonces salió, ayudándonos a difundir la donación de órganos. ¿Cómo se te ocurre eso en ese momento? ¿Cómo se te ocurre? Creo que hay que liberarnos un poco más de todas estas cuestiones de ¿qué va a pensar el otro? ¿Qué va a decir que hacemos? Andá a saber si me entiende. Y probemos. O sea, no pongamos palabras en el otro que todavía no nos dijeron. Exactamente. Y esto tiene que ver también con la donación. Muchas veces uno, ahí nos tocó en una actividad en el Hospital Vilela, la pregunta de los enfermeros, con todo lo que sufre una familia con un hijo enfermo o accidentado, ¿cómo voy a pedirle encima que sea donante? Y hay una ley nacional que dice que todos somos donantes a menos que digamos lo contrario, pero no aplica para los menores de 18. Entonces, en los menores de 18 deciden los papás. Si yo no le permito al papá, no me acerco al papá o a la mamá a contarles que tienen la oportunidad de ser donantes, yo elijo por ellos. Y les quito el derecho que tienen de elegir qué es lo que quieren hacer con el cuerpo de ese niño. Entonces, muchas veces por temor, por miedo, por nuestras propias barreras, estamos quitándole al otro la libertad y el derecho que tienen. Entonces, creo que hay que empezar a elegir con qué queremos vivir, con qué cosas nos atan, qué cosas no nos dan libertad, qué cosas nos impiden decirle al otro cuánto te quiero. O sea, porque una vez lo dije y
No, a ver, hay que también, y eso es otra cosa que aprendimos con Antonella, a hacer las cosas porque consideramos que está bien y no esperar el resultado. Yo doy cuento esto acá ahora, y yo no sé si convenzo a uno, a 100 o a nadie, pero lo hago porque sé que está bien y porque de alguna manera a nosotros también nos ayuda. Claro que sí. Entonces, hacer estas cosas que te sanan, independientemente que el otro lo acepte mucho, poco o nada, tiene que ver con hacerlo igual, porque no le podés cargar la mochila al otro del resultado que vos estás esperando, porque el resultado lo esperás vos, no el otro. Entonces, el otro lo podrá recibir en su momento y a su tiempo, y de la forma que lo pueda entender, que a lo mejor no sea la nuestra, ni sea nuestro tiempo. Entonces eso también nos hace andar por la vida muy libres, muy liberados, sin mochila, sin pensar si yo hubiera sabido, hubiera hecho otra cosa, porque en realidad con Antonella es la única de nuestros 6 hijos con la que hicimos todo en su momento, pero porque ella lo exigía. Claro. Entonces ella nos ayudó a poder hoy ir con una mochila más liviana. A no reprocharnos cosas, a no pensar que yo hubiera hecho, a lo mejor la hubiera llevado más, hubiera abrazado más. O sea, la abrazamos tanto, la besamos tanto. En el 91, creo que fue, fines del 91, compramos una cámara. No teníamos casa con muebles, teníamos los pisos sin cera, o sea, de cemento. Sí. Pero habíamos comprado una máquina filmadora, o sea, un amigo había ido a Estados Unidos en ese momento, en el 91, y nos trajo una cámara filmadora, porque habíamos entendido que el momento de filmarlos era ese. Cuando nosotros pudiéramos tener piso, la casa completa, los vidrios puestos, ya los hijos habían crecido. Entonces por eso tenemos filmaciones de Antonella desde bebé, porque pudimos hacer una lectura de la realidad de ese momento y grabar los recuerdos que queríamos quedarnos, ¿no? Yo te agradezco toda esta charla, porque es no solo emocionante, es revivirlo con vos, y gracias por compartirlo. Este 29 nos encontramos 8:15 en el Monumento Nacional a la Bandera. Yo sé que es muy temprano. Deja ahí tu invitación en la cámara. Déjalo ahí. Yo sé que es muy temprano, pero no se van a arrepentir, porque las familias que han sido invitadas esta vez, las familias donantes. Y el calor y el abrigo que uno recibe en un abrazo, no lo encontrás en otro lugar y no lo podés comprar. Entonces, es un sacrificio una vez al año, irte tempranito a las 8:15 al Monumento Nacional a la Bandera. Está el izamiento, y este año nos van a acompañar 150 chicos de otras escuelas a las que les tenemos que demostrar que a toda la población nos interesa el tema de vivir mejor. Está todo dicho. Gracias a ustedes por estar allí, pero por sobre todo gracias, Antonella, por todo esto que generaste. Gracias, Silvia. Gracias a vos. Nos volvemos a encontrar otro día. Gracias. Vamos ahora a un poco de música y